El acta de la sesión número 46 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 47 se pone a disposición de las señoras y señores diputados vía telemática y también presencial en la sala. Nuestra secretaria nos va a dar lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que establece requisitos para asimilar las entidades que prestan servicios culturales a la sociedad de profesionales correspondiente al boletín 16.003-24. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, Benavente, Bernales, Jorge Durán, Eduardo Durán, Ojeda y von Mullenbrock, y de las diputadas señoras Marta González y Santibáñez, que instituye el Día Nacional del Rally Chileno correspondiente al boletín 16.018-24. Oficio de la Oficina de Informaciones, Análisis y Asesorías Presupuestarias del Senado, mediante el cual informa que, atendiendo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto para el año 2023, remite informe de gestión documental número 34-2023, que proporciona en lo particular y de manera sistematizada todos los documentos recepcionados por la Oficina Presupuestaria del Senado durante mayo del presente año, cuyo contenido dice relación con materias de competencia de esta comisión o donde la comisión es destinada de acuerdo a lo establecido en la redacción del articulado o de las respectivas glosas presupuestarias. Informe financiero sustitutivo del proyecto de ley que establece requisitos para asimilar las entidades que prestan servicios culturales a las sociedades de profesionales correspondiente al boletín 16.003-24. Correo electrónico del diputado señor Juan Fuenzalida, por el cual solicita a la comisión poner en tabla el proyecto de ley de su autoría que instituye el Día Nacional del Rally Chileno correspondiente al boletín 1618-24. Agrega que se trata de un proyecto simple, artículo único, que declara el 14 de julio como el Día Nacional del Rally Chileno. Oficio del jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, mediante el cual excusa la inasistencia del ministro a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad. No obstante, comunica que en su representación asistirá la subsecretaria de la cartera, señora Heidi Werner. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Palabras, observaciones respecto de la cuenta, diputadas, diputados. Diputado Ojeda. ¿En varios o solo de la cuenta, presidenta? Sobre la cuenta, diputado. No, a varios después. Gracias. Ok. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta entregada? ¿El diputado? No. Entonces, acá hay una solicitud, ¿cierto? El punto número 5 de la cuenta plantea que en correo electrónico el diputado Juan Fuenzalida solicita a esta comisión poner en tabla el proyecto de ley de su autoría que instruye el Día Nacional del Rally Chileno. Boletín 16.018-24 para declarar el 14 de julio como Día Nacional del Rally Chileno. Ante esa solicitud, diputadas y diputados, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? Que lo tome la tabla de esta comisión. Diputados, ¿sí? Diputados en vía telemática con cámara encendida. Diputado Ojeda, por acá. ¿Sí? Ok, entonces se toma el acuerdo para que el presidente, una vez tome la tabla, puedan ver exactamente. Bueno, ahora sí, diputadas, diputados, vamos a entrar a la materia de varios. Se ofrece la palabra. Ya, vamos a tomar nota, porque estaba el diputado Durán, diputado Ojeda y el diputado Teao. Marta, compañera González, ¿también? ¿Varios? ¿No? No. Ya. Entonces, Durán, Ojeda y Teao. Tienen la palabra, diputados. Gracias, presidenta. Agradecer la presencia del ministro, ya que muchos chilenos, hace un día atrás, nos preocupó bastante una noticia de acontecer nacional, por lo cual voy a exponer una carta que voy a entregar físicamente al ministro y a continuación voy a proceder a leer. Estimado ministro, estimados colegas, hace algunos días nos enteramos por la prensa de la decisión del ministro de Cultura y las Artes y el Patrimonio de declinar la invitación de los organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt, en la calidad de invitados de honor para el año 2025. Si bien varias personas, incluyéndome, nos sorprendimos y rechazamos tal decisión en su momento, la realidad es que no estábamos enterados del detalle operativo, logístico
presupuestario que implicaba esta invitación hasta ahora. Porque bien, el mismo presidente Boric, por su intermedio, presidenta, dijo el pasado viernes que esta invitación implicaba una inversión cercana a los 8.000 millones, además de todos los gastos adicionales en pasajes, estadías, viático y transporte de los representantes a dicha feria, la cual, bien vale decirlo, no está enfocada en la masividad del libro o el fomento a la lectura, sino que en el negocio detrás de la industria editorial. Hoy nos enfrentamos a un momento complejo de estrechez económica que nos obliga a optimizar y priorizar de mejor manera los recursos disponibles. Por ejemplo, con este dinero se podría costear 3 consultorios modulares o 4 hospitales de campaña completos para atender a pacientes con problemas respiratorios que hoy necesitan dicha atención. También con estos recursos se podría costear 340 radiopatrullas para carabineros o 3 comisarías de alta complejidad, o cerca de 10.000 chalecos antibalas para proteger y dotar de herramientas a nuestras policías. Todas estas cifras dadas tienen fuente abajo donde se puede acreditar que no están sacados al arboleo, que muchos están sacados directamente de las páginas de Carabineros de Chile, donde sale las últimas compras de radiopatrulla o cosas similares. Dicho esto, creo que es necesario relevar otro punto tal como el planteó Pablo Dittborn en su columna de La Tercera. ¿Cuál es el resultado en favor del mundo de las culturas de que Chile participe en este tipo de festivales, considerando el gasto que implica? Chile ha participado en 2 oportunidades en el Festival del Libro de Guadalajara, uno de los más importantes de la región, y nunca se ha informado el resultado de estas invitaciones. ¿Hubo un aumento en las ventas de los escritores chilenos en el extranjero? ¿Logramos mayores espacios de incidencia para nuestra riqueza literaria en otros países? Pregunto, porque pareciera que estas inversiones, hacer comillas, de los dedos termina siendo gasto imputable al erario fiscal, gasto en pasaje, en viático, alojamiento, e invitaciones que parecieran ser un negocio para el mercado literario y no un aporte a la cultura nacional. Dicho esto, creo que Chile podemos hacer mucho más por la cultura, optimizar de mejor manera los recursos de este gobierno, que llegó a ser gobierno bajo el eslogan de la consigna de potenciar la cultura, aumentar el presupuesto para su desarrollo. Pues bien, ¿por qué no plantearse una opción de un festival del libro en Santiago a través de invitaciones de primer nivel, con más y mejores instalaciones, masificando su extensión a la ciudad y posicionar a Chile como uno de los festivales referentes para la cultura literaria? Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, son el reflejo de un trabajo de colaboración público-privada, donde la industria literaria se ha convertido en parte clave del motor que impulsa todo el mundo de la cultura en dichos países. ¿Por qué no hacer lo mismo en Chile? De este modo, y para cerrar y volver al punto central, creo que es fundamental entender que hoy la prioridad está en otras tareas: salud, seguridad, educación, por ejemplo, pero que tampoco podemos olvidar que tenemos una herramienta de la historia, de la trayectoria, como para impulsar la cultura desde nuestra tierra, optimizando los recursos de manera tal que el resultado sea realmente una inversión para largo plazo y dejando un legado y no un gasto a corto plazo que solo beneficia a los privados. Gracias, presidenta. Gracias, ministro. Muchas gracias, diputado. Voy a dar una especie de ordenamiento a la comisión, entendiendo que usted hizo lectura de una misiva que iba dirigida y está bien, está en su derecho de varios, al ministro. Aprovecho de saludarles de manera ya más oficial de la bienvenida a la comisión. Al ministro de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, a la subsecretaria Andrea Gutiérrez, a la subsecretaria Heidi Werner, por participar en esta comisión. Más allá del tema que el diputado ha planteado, yo les sugeriría que posterior a los varios y luego iniciado la votación, el ministro pudiese referirse en especial a la coyuntura, a la contingencia de la Feria del Libro que se hizo mención. ¿Les parece bien esa dinámica? Yo creo que es de consenso para todos para que podamos mantener un orden, ¿no? Lo mismo para los diputados y diputadas que van a intervenir, que en este caso sería Ojeda y Teao, también tener esa consideración, que el ministro haría en la relación con el tema de la feria posterior al proyecto que vamos a votar, que también es muy relevante para los trabajadores y las trabajadoras de las culturas.
Diputado Mauricio Ojeda, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Independiente de que el ministro evidentemente va a comentar después del proyecto, no tengo ningún problema, pero dentro de mis varios efectivamente también incluía algo similar y con una preocupación que dista muchísimo del parlamentario que me antecede. Para mí en lo personal, siendo integrante oficial de la Comisión de Cultura, yo creo que cada peso que se va en cultura es una inversión y no es un gasto. Allí yo creo que estoy o más alejado no puede estar de lo que planteaba recién el parlamentario que me antecedió en la palabra. Y en ese sentido, yo le quiero pedir también ahí por su intermedio, presidenta, al ministro que nos pueda aclarar luego de la votación, ¿no es cierto?, el por qué o cuáles son las motivaciones, porque yo no veo que una persona conocedora en cultura, como no me cabe ninguna duda que es el ministro, pueda escatimar en gastos respecto a lo que significa ser invitados de honor en la feria más importante del mundo, donde no solamente se tiene que ver cuestiones que tienen que ver con la lectura, sino que también con la música. El país anfitrión, el país invitado de honor gira en torno a aquellos. Entonces, eso es algo que yo no entiendo y al igual como el presidente Boric, discrepo totalmente de esa decisión que fue adoptada y espero se pueda echar pie atrás. En segundo término, también agradecer que se haya tomado rápidamente la decisión de desvincular a esta funcionaria del ministerio a propósito de un reportaje que se conoció por Canal 13, donde tenía una doble identidad, que para mí, en lo personal, lo único que al leer el comunicado del Ministerio de Obras Públicas, me queda la sensación de que es un hecho más. Lo concreto que esto es algo realmente muy grave, que atenta contra la fe pública, es una persona que tenía dos identidades, yo lo llevo inmediatamente y de manera inevitable a lo que fue en la convención constituyente anterior con el caso de Rojas Vade, donde le miente a todo Chile manifestando que tenía un cáncer. Acá esta persona tenía una identidad en una de las tomas, de las tantas tomas que hay en nuestro país, pero resulta que era funcionaria del Ministerio de la Cultura. Ahí pedirle al ministro que pueda revisar de manera exhaustiva dentro del ministerio si existe algún tipo de otra persona que esté en esta condición. Pero me faltó, presidenta, por su intermedio, la crítica y la condena de manera tajante, que no la vi en el comunicado donde dice que ella se aparta simplemente de sus funciones y que el ministerio finalmente da libertad de opinión de las personas o de acción y solamente van a actuar cuando, ¿no es cierto?, se contravenga con lo que indica el servicio público. Como dice Gustavo, una condena mucho más ejemplar. Y con esto cierro, presidenta, yo le pediría o le plantearía al ministro con mucho respeto, ministro, como siempre lo hago. Primero tenemos el rechazo por su parte de la feria más importante del mundo del libro, donde el presidente le planteó que estaba en desacuerdo. En segundo lugar, tenemos lo que acabamos de conocer o plantear a través ahí de Canal 13, de esta funcionaria que era del Ministerio de la Cultura, y en tercer lugar, lo que hemos visto como Comisión de Cultura con el Ballet Folclórico Nacional, que es un elenco que nos ha llenado de orgullo en todo Chile y siempre se nos infla el pecho cada vez que tiene una presentación en el extranjero, que dicho sea paso, hace bastante rato que ya no van. Por tanto, las cosas allí no están funcionando bien, donde hay dependencias que no tienen el mínimo de dignidad para funcionarios de la cultura, más aún cuando este gobierno, desde siempre, el propio presidente lo ha planteado, que es un gobierno que se preocupa y se ocupa de la cultura. Entonces, acá ha quedado totalmente en evidencia en estos tres últimos puntos que he manifestado que las cosas no se están haciendo bien. Y con respeto por su intermedio, presidenta, yo le plantearía que reflexione el ministro respecto de dar un paso al costado porque las cosas no las ha estado haciendo bien en el ministerio. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Va a tener, ministro, si usted también gusta, posterior a las palabras, quizás hacer el descargo, pero como quedamos en el acuerdo de que fuera posterior, muchas gracias. Diputado Teao, las palabras. Para usted de varios, si no se van a inscribir más en varios, por favor, avisen por interno. Diputado. Gracias, presidenta. Saludar a todos mis colegas, diputados y diputadas presentes. Saludar también por su intermedio, presidenta, al ministro y a la subsecretaria presentes también. Muy buenas tardes. A continuación voy a leer una carta que iba a hacer llegar, pero ya que está presente el ministro, se las voy a leer. Dice así: ayer todos conocimos el caso de Claudia Soto, una funcionaria del Ministerio de las Culturas, mientras realizaba funciones como trabajadora pública, que ejercía como dirigente vecinal con otro nombre, Gloria Bascuñán. Solo trabaja como coordinadora del área de transformación digital de la Subsecretaría de las Culturas. No obstante, ha dicho
y ha dictado charlas y firmado actas del Servicio de Vivienda y Urbanización como Gloria Bascuñán, dirigente vecinal de la Toma 17 de mayo de Cerro Navia. Al respecto, el Ministerio de las Culturas publicó un comunicado donde se refirió al reportaje emitido por Televisión Abierta, precisando que la funcionaria presta servicios a honorarios desde el 2020, que están recabando antecedentes disponibles para analizar de manera imparcial y objetiva la situación planteada y determinar los cursos de acción pertinentes. Creo, Presidenta, que como integrantes de la Comisión de Cultura es nuestro rol fiscalizador, debemos estar al tanto de lo que acontece en dicho ministerio, pues es nuestro deber también velar por el correcto funcionamiento del mismo. Es por ello, Presidenta, que solicito acuerdo para pedir al titular de la cartera, don Jaime Aguirre, aprovechemos que está presente justamente, que dé cuenta de lo acontecido y también de los cursos de acciones a seguir, más aún cuando acabamos de saber que se desvinculó a la persona con respecto a eso. Del mismo modo, ruego que también le pidamos al ministro, por su intermedio, Presidenta, de las Culturas y las Artes y las Comunicaciones, un detalle de lo ocurrido en la decisión de no ser invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, y más importante aún, solicito se detalle el estado actual de las negociaciones con los trabajadores dependientes del Ministerio de Cultura que denunciaron malas condiciones laborales y dineros públicos destinados a contratación de cargos políticos. Queremos saber también cuáles son las prioridades, que todos sabemos que la cultura mejora y cambia, ¿no es cierto?, a nuestra familia, a nuestros niños y a nuestra población. Queremos saber cuáles son las prioridades en términos de presupuestos con respecto a esta situación. En ese mismo sentido, quisiera consultar también a la Comisión qué ha ocurrido con la solicitud que le ve el día 24 de mayo para que los trabajadores del Ministerio de Cultura accedieran y acudieran a esta instancia a detallar su situación actual, ¿ya? Y finalmente, Presidenta, quisiera solicitar una fiscalización en la ejecución del presupuesto 2023 para la materialización del nuevo museo en Rapa Nui. Este es un proyecto iniciado durante el gobierno del presidente Piñera, acordado por la Comisión de Desarrollo y validado por consulta indígena a través del convenio 169 de la OIT. Pido la votación de esta comisión para conocer el detalle de su tramitación tras denuncias desde la isla respecto a que no se estarían ejecutando los recursos por parte del Ministerio de las Culturas. Eso sería, Presidenta, muchas gracias. Y Orana. Muchas gracias, diputado. Vamos a revisar con la Secretaría la carta que usted le hizo lectura y así vamos a ver qué cosa se puede oficiar y qué no podría oficiarse. Para que pueda tomar la palabra la secretaria un ratito. En lo que respecta al acuerdo de recibir, como ustedes bien saben, diputado, el procedimiento es que llegan una lista y el presidente es el que va fijando audiencia, pero hemos estado con proyectos de ley y nos han recibido audiencia. Entonces, ahí están todos los acuerdos en un listado, pero están. Y lo segundo, no me queda claro lo de la fiscalización, eso tendríamos que conversarlo. ¿Cómo ejercer la comisión la fiscalización que usted está pidiendo? Eso no. Ya, muchas gracias. ¿Diputado está de acuerdo entonces? Sí, está de acuerdo. Ya, perfecto. Ya. Presidenta, lo que pasa es que es un... Perfecto. Lo vamos a revisar, o sea, lo revisaría la Secretaría, nos ponemos de acuerdo y así vamos avanzando. ¿Ya? ¿Le parece? Muy bien. Entonces sigue la palabra la diputada Serrano y el diputado Benavente posteriormente, y cerraríamos las palabras varios, me da la impresión. Diputada, ¿no? Ok. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, Presidenta. Después de haber escuchado con atención ambas cartas, quiero hacer la solicitud a ambos diputados si nos pueden hacer llegar las cartas al grupo donde estamos todos y todas para poder leerlo detenidamente, ya que vamos a estar después de este punto varios tratando el tema. Y además también quería hacer mención, y entendiendo que ya escuché la primera carta, de también lo contenta que estoy de conocer al diputado Jorge Durán, porque no lo había visto en harto tiempo que componemos esta comisión, y creo que también es muy importante que si vamos a hablar de la preocupación sobre la arte y las culturas, estar acá también atento es parte de nuestro deber parlamentario. Solo eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputado también, un gusto. Diputado Benavente. Gracias, Presidenta. Saludar al ministro que nos acompaña hoy día, también a la subsecretaria. Yo aprovechando justamente que está el ministro,
no, me gustaría, a lo mejor, no sé si ahora, pero que informara a esta comisión, en primer lugar, respecto a esta persona que todos sabemos que vimos en el reportaje ayer y que hoy habría sido se le habría puesto término a su vinculación a honorarios. Me gustaría que nos informara de una otra manera el criterio que se tenía en el ministerio para contratarla, porque a mí me llama la atención tanto tiempo honorarios. Está desde el 2020 y la verdad que un tiempo tan largo a honorarios, no sería interesante saber el criterio de por qué tanto tiempo bajo esta modalidad. Y además si esta modalidad era periódica o era espaciada o esporádica, porque una de las cosas que caracteriza una relación honoraria es justamente que es una cosa esporádica, y lo permanente se va pareciendo un poquito más a una relación, bueno, en este caso ya a contrata o etcétera, digamos. Pero eso a mí me llama la atención, digamos. Y también, junto con ello, también me gustaría que el Ministerio informara con detalle las labores que esta persona prestaba en el Ministerio. Y son labores específicas, no tienen que ser labores específicas. Justamente lo que también caracteriza una relación a honorario es que son labores específicas y puntuales. Por lo menos lo que uno conoce de relación a honorario en el ámbito privado, por ejemplo, los abogados lo saben, no sé, pues se presta una relación asesoría en tal juicio, por ejemplo. Por tanto, también sería interesante que detallaran con la mayor precisión posible cada labor que efectuaba. Me imagino que si era honorario, esta persona entregaba una boleta de honorario y cada boleta tiene una glosa de qué labor implicaba esa boleta. Eso, presidente. Y lo último también, eso a lo mejor una pregunta para la comisión, pero que ya que está también el ministro, que no tiene que ver con el ministro, pero coincide, cuando vino la vez anterior el ministro, pedimos desde la comisión un informe, un oficio al Consejo de Monumentos Nacionales para que informara a esta comisión de dónde salían los recursos para un memorial que se está haciendo para el 18 de octubre, cuál era el proyecto, quién era la persona que se había adjudicado ese memorial, cuáles eran los planos, etcétera, y no sé si ha llegado respuesta. Entonces pediría reiterarlo, por favor, presidenta del oficio. Entonces se reiteraría ese oficio, yo lo desconozco de todas formas, pero muchas gracias, diputado. Para ya comenzar de lleno a la orden del día, sí me gustaría decir algo, para no extenderme en los breves, pero sí plantearle que lo que dice el diputado Benavente es como descubrir el estilo de trabajo que existe hoy día en el Estado. Personas que puedan llegar 10, 20 años a honorario, y eso es lamentablemente el criterio de trabajo de muchas y muchos, y ha pasado por muchos gobiernos también, la modalidad de trabajadores a honorario que a veces se perpetúan en sus puestos laborales. Entonces yo creo que sería desconocer un poco cómo funciona lamentablemente el Estado, y eso obviamente que tiene que ser una tarea de resolución. No, pero eso es un punto aparte, claro. No, pero yo le quería hacer que esa cuestión, la observación de que es algo eterno, latamente eterno por la NEF. Ya. Era solamente para no desconocer la realidad que viven muchos trabajadores y trabajadoras del Estado, a eso me refiero. No, solamente quería observar eso, claro. Muy bien, diputado. Así me imagino las autoridades de las culturas, está la subsecretaria y el ministro, entonces ellos van a darle respuesta, yo creo, posterior a que trabajemos la orden entonces del día. Esta sesión, diputadas y diputados, es discutir en general y particular el proyecto de ley iniciado en el mensaje que establece requisitos para asimilar las entidades que prestan, diputados, servicios culturales a las sociedades profesionales correspondiente al boletín 16.003-24, que tiene urgencia calificada de suma. Para eso ya están acá en la sala, ya la habíamos presentado al ministro. Bienvenido, ministro, subsecretaria Gutiérrez, subsecretaria Werner, y también un coordinador de la política tributaria, Diego Riquelme. Tomás, nuestro asesor legislativo del Ministerio. Tomás. Hola, Tomás, un gusto conocerlo, bienvenido a la comisión. Hay harta gente nueva. Sí, sí.
Bueno, entonces, Claudia, si puede introducirnos a esta Presidenta, votación. yo Sí. creo que primero escuchemos al ministro, luego de eso yo paso a leer, porque como es un proyecto que tiene urgencia suma, reglamentariamente hay que votarlo en general y particular en un solo acto. Entonces voy, después que intervenga el ministro o quien más quiera, la subsecretaria, pues ahí paso a leerlo y tomamos la votación. Bueno, entonces el ministerio tiene la palabra. Ministro, hora de intervención, 15 minutos a disposición, por favor. Buenas tardes a todos los diputados, presidenta, por su intermedio. Referirme a este proyecto de ley del presidente de la República que busca continuar con la reactivación económica del sector cultural. Este es un sector que no siempre está compuesto por profesionales. De allí la importancia de hacer esta modificación. Buscamos incluir en la asimilación a las diversas formas asociativas en que se prestan los servicios culturales, abarcando toda la cadena de actividades de la industria. Lo anterior, esperamos que ayude a que los ciudadanos puedan acceder a servicios culturales a un menor precio y mejorar así el acceso a la cultura. La propuesta de este proyecto de ley es fruto de un trabajo coordinado entre los meses de febrero a mayo entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y los diferentes gremios del sector cultural. Todos sabemos la importancia que tiene una transformación de esta naturaleza, así que voy a dejar a la subsecretaria para que continúe dando los detalles de la ley a la cual estamos haciendo referencia. Gracias, ministro, presidenta. Por su intermedio también saludar a todas las diputadas y diputados de la comisión. Es muy breve, pero quisiera sí profundizar y dar a entender lo que implica este proyecto de ley para el sector cultural, porque así se nos ha planteado de parte de todas las organizaciones, poniendo un énfasis particular en aquellas como la música, las artes escénicas, cuyos servicios culturales, como bien señalaba el ministro, no siempre están compuestos por profesionales con carreras tradicionales, y este proyecto permite, ¿cierto?, homologarles a estas sociedades profesionales, y de esa manera se da un reconocimiento específico a la actividad cultural que permanentemente, como ustedes saben, está siendo homologada a distintas actividades, pero no siempre estas calzan, ¿cierto?, con la naturaleza del trabajo artístico, y eso finalmente lo que ha generado desde febrero, digamos, a esta parte, desde enero a esta parte, es que las prestaciones de servicios artísticos, ¿cierto?, sean más dificultosas de acceder. Y es por eso que para facilitar el acceso, pero particularmente por la acción coordinada que han tenido las distintas organizaciones del sector cultural, las que se han sentado en reiteradas ocasiones con el Ministerio de la Cultura y con el Ministerio de Hacienda, hemos podido llegar a este proyecto de ley, y con esto quiero señalarles que es un proyecto altamente anhelado por el sector cultural, no desde la perspectiva simbólica, sino que desde una perspectiva muy concreta que permita la reactivación de este sector y la valoración también por parte de la ciudadanía de la acción que realizan. Así que para la presentación técnica específica dejo a mi colega subsecretaria de Hacienda. Presidenta, por su intermedio, saludar a todas las diputadas, a los diputados presentes y a los que se encuentran de manera telemática. Efectivamente tenemos una presentación, no sé si se podrá proyectar para que sea más fácil seguir. Es por todos sabido que la ley 21.420 modificó la ley del IVA, de modo que a contar del 1 de enero del 2023 se aplica dicho impuesto a todos los servicios, salvo excepcionales como es el caso de las sociedades profesionales. Y por eso aquí, como lo ha señalado previamente el ministro y también la subsecretaria, ocurre que en el sector de la cultura, en particular, no necesariamente cuando hablamos de sociedades profesionales que se encuentran hoy día exentas de IVA, eso significa que
para poder ser calificado como sociedad profesional existen un conjunto de requisitos, entre los que se encuentran conformarse como sociedad de personas, tener como objeto exclusivo la prestación de servicios o asesorías profesionales, tener sus servicios a través de sus socios, asociados o con colaboración de dependientes. Todos sus socios deben ejercer sus profesiones para la sociedad y las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias. Y por último, todos los miembros de la sociedad deben tener un título que los habilite para el ejercicio de la profesión, técnica y oficio. Entonces, si uno mira cada uno de estos requisitos, probablemente en la gran mayoría de los casos las sociedades que tienen relación con la cultura cumplen 5 de los 6, porque el 6 que tiene que ver con el título profesional propiamente tal, muchas veces no lo cumplen y por razones obvias, digamos, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, por el sector donde se encuentra. Entonces, como se observa, para que la exención sea aplicable, los socios deben tener un título profesional o no profesional otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por éste, u otorgado por alguna entidad que los habilite para desarrollar alguna profesión técnica u oficio. Por las características particulares del sector cultura, artístico y patrimonial, las personas que se dedican a estas áreas no necesariamente cuentan con un título profesional o no profesional en los términos señalados anteriormente. Esto trae como consecuencia que al no cumplir con los requisitos necesarios para calificar como sociedades profesionales, dichas entidades no pueden acceder a la exención del IVA que se contempla en el numeral 8, letra D del artículo 12 de la Ley del IVA. Por lo anterior, el proyecto de ley que ponemos a discusión de esta comisión asimila las distintas formas de asociatividad del sector cultural a las sociedades profesionales. Por tanto, desde un punto de vista de los antecedentes, lo que se busca en este proyecto como resumen es una asimilación de las distintas formas de asociación cultural a las sociedades profesionales respecto a la aplicación del impuesto de valor agregado IVA a sus servicios, y en este caso servicios culturales, siempre que las mismas cumplan con los requisitos señalados en la ley, que son esos 6 que leí al inicio y en particular el que se está haciendo distinción o diferencia respecto al 6 de contar con un título profesional. Se incorpora, por tanto, un nuevo título quinto dentro de la ley 18.985 sobre donaciones con fines culturales. En particular, esa es la ley que se está modificando. La vigencia que estamos proponiendo a esta comisión y a este Parlamento es que sea a partir del 1 de mayo de 2023, por tanto tiene un efecto retroactivo, si es que, considerando que hoy día estamos a junio, ¿no es cierto?, y que esperamos una pronta tramitación del proyecto, si así lo tiene a bien esta comisión. Es importante que el proyecto contempla el concepto de servicios culturales. Y esa definición, si le parece, Presidenta, por su intermedio, me gustaría que la abordara con mayor detalle, no sé si el ministro o la subsecretaria de la Cultura, dado que fue trabajada la definición especialmente con los distintos actores de este medio. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Ministro, sí. Muchas gracias. Aquellos servicios relacionados con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio. Los servicios relacionados comprenden, entre otras, a las actividades relacionadas con la producción audiovisual, musical, artes escénicas, las exhibiciones e intervenciones de artes visuales y artesanía, obras o montajes escénicos, edición de libros, seminarios, charlas, conferencias y talleres de formación relacionados con la actividad artística cultural. También se encuentran comprendidas aquellas actividades que conduzcan al conocimiento, acceso, reconocimiento, revitalización y salvaguardia de los patrimonios. Eso sería el que se entiende por servicios culturales.
¿Está bien? Sí. Bueno, entonces para continuar entonces en este proyecto de ley, las entidades que pueden acogerse, por tanto, serían las sociedades o empresas conformadas exclusivamente por personas naturales, siempre que éstas trabajen efectivamente en la prestación de servicios culturales, cooperativas, siempre que estén conformadas exclusivamente por personas naturales, debiendo también trabajar efectivamente en la prestación de servicios culturales, las siguientes entidades sin fines de lucro, siempre que presten servicios culturales, como son corporaciones y fundaciones, organizaciones comunitarias funcionales, organizaciones de interés público, asociaciones gremiales, asociaciones de funcionarios de la administración del Estado. Cuando uno de los socios o asociados de las entidades de la letra C sea una persona jurídica, esta deberá a su vez cumplir con los requisitos de la letra A y B, o sea, es decir, o ser sociedad o empresa conformada exclusivamente por personas naturales, o ser cooperativas, siempre que estén conformadas exclusivamente por personas naturales. Por último, está el tema de la fiscalización por parte del Servicio de Impuesto Interno. Corresponderá fiscalizar al Servicio de Impuesto Interno el cumplimiento de los requisitos para la correcta aplicación de esta exención del IVA, y para ello podrá solicitar a las asociaciones culturales la información que estime necesaria. El Servicio de Impuesto Interno podrá solicitar al Ministerio de la Cultura, las Artes y Patrimonio un informe u opinión sobre la actividad en particular para efectos de poder calificar la misma como un servicio cultural. Las asociaciones culturales que dejen de cumplir los requisitos perderán la exención a partir del mes siguiente a aquel en que se produjo el incumplimiento, debiendo regirse por las normas generales del IVA. Las actividades realizadas por las asociaciones culturales distintas a la prestación de servicios culturales se regirán por las reglas generales, atendiendo la naturaleza de dichas actividades. Eso es el proyecto de ley que venimos a someter a consideración de esta comisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las autoridades. Las consultas respecto al proyecto, diputada Mix. Prendido. Yo quería que se prendiera en verde. Por eso estaba peleando con la en roja. Gracias, presidenta, por la palabra. Yo aplaudo esta iniciativa, presidente. La aplaudo por la siguiente razón. Yo he sido siempre muy crítica de la ley de donaciones culturales, que no ponía límites, que en definitiva la competencia, por decirlo de una forma, no era pareja. La queja que en general existía en este ámbito de las corporaciones, asociaciones, fundaciones, era que la competencia era dispareja. No es lo mismo rebajar impuestos de una minera frente al apoyo de una iniciativa cultural, teatral, por ejemplo, al esfuerzo que hace una fundación o un grupo de profesionales que el interés es otro, mantener viva la cultura y, por supuesto, ¿por qué no vivir de esa gestión? Pero siempre como la resistencia, lo sabe muy bien Viviana, le hemos hablado de este tema un montón de veces, de la resistencia de estas corporaciones que finalmente entran en un juego distinto a las grandes empresas. Que de hecho, ministro, yo creo que en la ley de donaciones culturales hay que revisar, en el caso de las grandes empresas que sí rebajan de impuestos esos aportes, que siguen mostrando mucho la marca, y ahí hay una ganancia igual. O sea, yo he visto carteles de promoción de actividades culturales donde la minera tanto ocupa el cuarto del cartel diciendo que aportó en esa actividad, entonces por tanto igual gana difusión y promoción pública gratuita. Digamos, si voy a rebajar del impuesto no es necesario que todo el mundo sepa que yo puse las lucas, ya estoy ganando con aquello. Entonces me parece un avance. Empareja la cancha, da posibilidades a estas asociaciones que tienen un menor número de posibilidades cuando han tenido que competir con estas grandes corporaciones que están al alero de bancos y otras cosas. Así que yo de acuerdo,
por tanto también me sumo a aprobar esta iniciativa, Presidenta. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna otra duda, opinión respecto del proyecto presentado, diputadas y diputados? Diputado, sí, diputado, Sí. tiene la palabra. Solo una duda para los efectos de la historia de la ley, pero y está bien, el texto está redactado de una forma tal de que una asociación cultural formada bajo la forma de una sociedad, conformada por personas naturales, pero las sociedades no tienen que tener objeto único. Eso solamente. No sé si el asesor, sí, el asesor de Hacienda, creo. Gracias, De Presidenta. política tributaria, sí. A la consulta del diputado Benavente, ¿no? Sí. Sí, efectivamente la ley no exige un giro único, o dicho de otra forma, por lo tanto es perfectamente plausible que una sociedad tenga más de una actividad. Lo que sí dice la ley es que esta asimilación que estamos haciendo y por tanto que puedan acceder a que los servicios culturales estén exentos de IVA, llega solo a esos servicios. Entonces, en el caso más, digamos, explicativo, si yo con la misma sociedad presto servicios culturales y vendo ropa, la parte asociada a la venta de ropa no es un servicio cultural y por tanto queda sujeto a IVA. O sea, no es una exención general a la sociedad, sino a la actividad de servicio cultural. Perfecto. Diputado, sí, va a intervenir con el micrófono, pero ya resolvió su duda, perfecto. Yo tengo solamente... sí, está ahí, está en trance. No, pero, sí, pero ¿quiere usted seguir reflexionando al respecto? ¿No? Ya. Yo una duda respecto de la presentación que realizaron sobre la certificación de las competencias. Hablaron de lo profesional y lo no profesional. Entonces, desde lo no profesional, ¿cuál es el mecanismo que se va a utilizar o cuál va a ser la entidad que dijeron la universidad, CFT y otros que podrían generar esa particular certificación de competencia para los no profesionales? Que yo creo que es importante porque también conocemos que gran parte del mundo de los trabajadores y trabajadoras de servicios culturales, no todas y todos son profesionalizados. Entonces quería saber cómo es el mecanismo o eso viene luego, porque eso nos da obligatoriedad a las instituciones de educación superior u otras que puedan generar certificación de competencia como trabajadores de las culturas. Entonces esa es una pregunta para que podamos tener la claridad respecto de lo que usted mencionó, subsecretaria. ¿Alguna otra pregunta después de esta? Brillante pregunta. ¿No? Presidenta, por su intermedio, sí, justamente lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es que no se necesite dicha certificación, que ocurre con todos los otros del control de las otras sociedades profesionales, donde si es que profesional las sociedades profesionales podrían no tener solo personas con un título profesional, podría ser técnico también, pero justamente en todos los casos de una sociedad profesional necesitas una certificación de parte de una institución educacional. Acá no es el caso. Y si es que existiera la duda de parte de Impuesto Interno, es lo que se podrá consultar al Ministerio de la Cultura, la Arte y Patrimonio con un informe u opinión sobre la actividad en particular. Muchas gracias. Diputada Claudia Mix. Gracias. No, estoy... que me gusta más todavía ahora el proyecto. No lo estoy pensando porque entiendo y estaba pensando en las escuelas artísticas, de hecho. ¿Cierto? Eso es lo que me pasó. Porque dije, pucha, hay oficios que son súper importantes en el teatro, como el diseño escenográfico, la iluminación, incluso los luthiers, ¿no? Que lo hablábamos, cómo fomentarlo, y como tú le prometes, lo formas y le das como una opción de desarrollo, pero resulta que después no pueden competir porque no van a tener un título profesional asociado a ese oficio. Así que también me parece que sería bueno hacer, al mostrar el proyecto, digo yo, al mostrar esta mejora de la ley,
debería hacerse mención, porque creo que también es la forma de que hagamos un llamado en el fondo del fomento de este tipo de oficios. O sea, van a tener hoy día la posibilidad de organizar eventos, hacer charlas, diseñar, ¿no? Y no van a tener que pagar IVA por aquello. Entonces me parece que también tiene un efecto educacional importante que podría hacerse notar en el momento de presentar esta modificación a la ley. Eso. Muchas gracias. Sí, subsecretaria puede intervenir, al ministerio. Sí, solo para complementar lo que ha hecho la subsecretaria y lo que dijo también la diputada Mix por su intermedio, presidenta, decir que justamente las organizaciones culturales hacen más de una actividad, que era la preocupación del diputado, y tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, presentaciones artísticas, pero a la vez talleres de educación artística y una serie de tareas que corresponden a oficios que no necesariamente tienen un título universitario o técnico. Hay muchas escuelas de arte que no conducen a un título formal, hay muchos oficios que se aprenden de generación en generación, y ese es justamente también el valor de reconocimiento de esa actividad, que también es productiva y que también es fuente de trabajo y que también es fuente de empleo y que también, por lo tanto, es un componente muy importante para la reactivación. Y en ese sentido creo que es doblemente valioso el poder hacer un reconocimiento específico de la actividad cultural y no hermanarla con otras, porque ahí uno se da cuenta de estas diferencias que existen respecto de cómo se organiza el trabajo en cultura y cómo también muchas veces, y por eso es tan importante que esté conformada por personas naturales, es que son las personas que realizan, digamos, que tienen estas organizaciones las que realizan el propio trabajo. Por lo tanto, eso también es algo que este proyecto rescata y valora en la identidad del trabajo cultural. Muy bien, muchas gracias por las aclaraciones. Si no hay más preguntas, más opiniones, vamos a la votación, secretaria, por favor. Bien, presidenta, como les decía, esto es una sola votación, en general y en particular a la vez. Voy a leer el proyecto que intercala un título quinto, titulado Exención del impuesto al valor agregado de la prestación de servicios culturales. Artículo 12 bis. Los servicios culturales prestados por asociaciones culturales de conformidad con las disposiciones de esta ley se encontrarán exentos del impuesto al valor agregado establecido en el artículo 1 del Decreto Ley número 825 del Ministerio de Hacienda de 1974 sobre impuesto a las ventas y servicios. Para efectos de este artículo, salvo que la naturaleza del texto implique otro significado, se entenderá por a. Servicios culturales, aquellos servicios relacionados con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio. Los servicios relacionados comprenden, entre otras, a las actividades relacionadas con la producción audiovisual, musical y de artes escénicas, las exhibiciones e intervenciones de artes visuales y artesanía, obras o montajes escénicos, edición de libros, seminarios, charlas, conferencias y talleres de formación relacionados con la actividad artística cultural. También se encuentran comprendidas aquellas actividades que conduzcan al conocimiento, acceso, reconocimiento, revitalización y salvaguardia de los patrimonios. La calificación de un servicio como cultural le corresponderá al Servicio de Impuestos Internos, que podrá, cuando lo estime necesario, solicitar al Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio un informe u opinión sobre una actividad en particular. B. Asociaciones culturales. Las sociedades o empresas conformadas exclusivamente por personas naturales, siempre que éstas trabajen efectivamente en la prestación de servicios culturales. Se considerarán también como asociaciones culturales las cooperativas constituidas y regidas por el decreto con fuerza de ley número 5/2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, siempre que éstas cumplan con los requisitos indicados en el presente párrafo. Tengo una O ahí. El presente párrafo ahí, ese, ¿cuál es, Tomás, la letra B? El argumento ahí, si uno me puede corregir, es que sean compuestas por personas naturales. A eso se refiere. Sí.
Se considerarán igualmente asociaciones culturales siempre que no tengan fines de lucro y presten servicios culturales las corporaciones y fundaciones, las organizaciones comunitarias funcionales constituidas de acuerdo con el decreto 58 de 1997 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, las organizaciones de interés público reguladas por la ley número 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, las organizaciones a que se refiere el decreto ley número 2757 que establece normas sobre asociaciones gremiales y las asociaciones a las que se refiere la ley número 19.296 que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. Cuando uno de los socios o asociados de las organizaciones señaladas en el presente párrafo sea una persona jurídica, ésta deberá, a su vez, ser considerada una asociación cultural, debiendo para ello cumplir con los requisitos indicados en el párrafo anterior. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente artículo para la correcta aplicación de la exención. Para ello, podrá solicitar a las asociaciones culturales la información que estime necesaria para verificar el cumplimiento de dichos requisitos. Las asociaciones culturales que dejen de cumplir los requisitos establecidos en este artículo perderán la exención a partir del mes siguiente a aquel en que se produjo el incumplimiento, debiendo regirse por las normas generales contenidas en el Decreto Ley número 825/1974 del Ministerio de Hacienda sobre impuestos a las ventas y servicios. Las actividades realizadas por las asociaciones culturales distintas a la prestación de servicios culturales, de acuerdo con la definición establecida en el presente artículo, se regirán por las reglas generales atendido a la naturaleza de dichas actividades. A continuación hay un artículo transitorio que señala lo siguiente. Las modificaciones establecidas en esta ley entrarán en vigencia a contar del 1 de mayo de 2023. Entonces vamos a la votación. Sí, vamos a tomar la votación. Para quienes están en manera telemática, enciendan su cámara, si no, no pueden ser objetos de votación. Salvo que alguien quiera votación separada, se toma en un solo acto. Ok, sí, votación separada, no creo. Entonces en general y particular. En general y particular se va a tomar la votación ahora para que puedan tener sus cámaras. Ok, comencemos. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Voy a fundamentar brevemente mi voto. En primer lugar, me parece bastante positivo que el gobierno esté cambiando un poco el paradigma, en el sentido que para desarrollar y promover alguna actividad en la sociedad, cualquiera que ésta sea, siempre será más positivo bajar los impuestos que subirlos. Sin embargo, aquí estamos también con una contradicción del gobierno, porque resulta que justo en este caso, solo en la cultura, sí se puede llevar adelante un programa. En cambio, para toda otra actividad necesitamos una reforma tributaria que sube los impuestos. Por tanto, ante esta contradicción vital del gobierno, yo me voy a abstener. Gracias, presidente. Gracias, diputado Benavente. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. Sí, gracias, presidenta. Voy a expresar mi votación, en la cual comparto la apreciación del colega que habló primero, que por una parte el gobierno busca aumentar impuestos en todos los otros rubros, y siempre yo he estado en contra de la discriminación, ya sea positiva o negativa, y acá creo que hay una discriminación positiva hacia un sector, y me gustaría que el gobierno y el Ministerio de Hacienda defina cuál va a ser su visión. O vamos a subir impuesto a todo, o vamos a bajar impuesto a todo, por lo cual también voy a votar abstención en este proyecto. Gracias, diputado. Diputado Eduardo Durán. Ya. No se está presente, lo que pasa es que tiene problemas con el audio, pero está votando por esto. Diputado Eduardo Durán, su audio, por favor. Dice que el anfitrión no lo permite. Tiene toda la razón. Culpa de la presidenta. No, culpa mía. Pongámonos serio, por favor. Ya, diputado, ahora sí, ya, vote. Disculpe, diputado. Abstención y comparto las apreciaciones de mis colegas. Ya, diputado, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Marta González.
Me parece un proyecto que tiene todo sentido y el mundo de la cultura lo está esperando, así es que apruebo, secretaria. Gracias, diputada. Diputada Mix. Puedo escuchar a mis queridos colegas, no me puedo quedar callada, así que hay que fundamentar el voto. Yo creo que están confundiendo las cosas. Este es un trabajo que ha llevado adelante el mundo de la cultura hace mucho tiempo, no tiene que ver con el momento actual. Esta es una petición que incluso se le hizo al gobierno anterior, que no consideró simplemente. Es una lucha que llevan las organizaciones culturales hace mucho tiempo, por tanto la diferencia que hay, queridos colegas, es que por fin fueron escuchados, nada más, no tiene que ver con lo que ustedes acaban de plantear. Así que yo voto a favor, Presidenta, sobre todo por los trabajadores y trabajadoras autodidactas que hoy día ven en esta posibilidad, la posibilidad de generar ingresos con lo que más aman en la vida. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado Ojeda. Muchas gracias, secretaria. Quería fundamentar mi voto. Mi voto es en contra. Y en contra básicamente porque yo también escucho solamente a la gente de cultura, sino que también a los emprendedores de Chile. Emprendedores de Chile que hoy día están completamente acogotados a propósito de la situación económica que vive el país. Y eso queda demostrado donde incansablemente, incesantemente, una y otra vez, en cada uno de los espacios, el gobierno, a través del ministro Marcel, a través de los diputados, de los parlamentarios, todo tiene que ver, absolutamente todo, con la reforma tributaria. Si no hay reforma tributaria, es el fin del mundo prácticamente, y así lo han hecho sentir y notar en cada espacio que han podido. Entonces, hay que ser objetivos, hay que ser claros y de una sola línea. Eso es lo que yo pido. Si el gobierno manifiesta que reducir impuestos es una buena alternativa, como nosotros creemos, pues que lo haga en todo sentido. Y no solamente en un pequeño sector, porque eso se transforma en una discriminación. Y yo no estoy disponible para aquello. Y me importan, efectivamente, las personas que trabajan en cultura, pero más me importa toda la gente que trabaja en las pymes, que dan trabajo y que son el motor de la economía en Chile. Hoy día, ¿por qué hay tanto desempleo? ¿Por qué aumenta la pobreza? ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué todo más caro? ¿Por qué a la gente no le alcanza a llegar a fin de mes? Claramente porque hay una presión por parte de este gobierno a recaudar más plata para el Estado, a hacer crecer el Estado, cosa que lo único que trae como consecuencia son cosas negativas. Y si no, vayan a ver cualquier parte del mundo donde gobiernan aquellos gobiernos que creen que esta es la solución a todo, claramente están completamente equivocados. Gracias, presidente. Diputado Rivas, Gaspar Rivas. Diputada Serrano. Secretaria, yo creo que todos acá están fundamentando el voto y en base a eso también me gustaría responder algunas cosas porque siento que se están haciendo alguna confusión sobre las magnitudes, incluso de cuánto cuesta poder reactivar distintos sectores económicos. Y ustedes saben muy bien, y creo que por la honestidad intelectual que también le debemos a esta comisión, que claramente necesitamos una reforma tributaria para reactivar gran parte de la economía de nuestro país, lo que no es contradictorio a lo que tenemos a la mano claramente poder reactivar, porque derecho no va contra derecho. Entonces yo creo que también es importante y sobre todo para canalizar una demanda que es de las culturas, de la arte y también para reactivar la pospandemia, hacerse cargo de eso yo creo que es fundamental. Entonces yo creo que argumentar en esa línea creo que no va en la línea correcta. Creo que también es importante, sobre todo para quienes también estaban esperando esto hace más de un año pospandemia, hacerlo con la celeridad que merece. Creo que también es parte de nuestras funciones y yo estoy a favor de este proyecto, secretario. Gracias, diputada. Diputado Teao. Diputado von Mullenbrock. Gracias, presidenta. Yo creo que este, por una parte, es un primer paso del ministro de Hacienda en bajar impuestos, lo cual me alegra mucho. Pero sí me preocupa que no sigamos afectando a los trabajadores y a los artistas. Por eso yo voto a favor. Diputada Castillo. Diputada Castillo.
Muchas gracias, secretaria. Mi voto es a favor. Me gustaría también señalar en esta comisión y también en honor a las verdades y a la idea de que siempre tenemos que hablar los relatos y los discursos sin ningún tipo de desviación, porque sabemos que funciona poder contraargumentar en relación a un proyecto que no tiene nada que ver con la reforma tributaria que se hace mención acá o con la recaudación fiscal versus la exención a trabajadores que han sido habitualmente sujetos de precarización desde el Estado, y hoy día el Estado se hace cargo, ¿ya? Y hablo desde el Estado en su conjunto, gobiernos, todos los gobiernos que han estado durante tantas décadas, ¿cierto?, en el poder. Entonces, cuando hablamos respecto de las discriminaciones o las brechas que habló recién el diputado, creo que sí es importante señalar que la reducción de las brechas precisamente es para generar mejores condiciones. Y de hecho la misma discusión que tuvimos cuando votamos el proyecto de ley de cuotas, que ustedes no están de acuerdo con el tema de la reducción de las brechas y de la discriminación, diputado. Entonces, yo creo que igual hay que ser sincero respecto de el contexto. Y acá se está hablando de una exención de IVA, ¿cierto?, para las personas trabajadoras de las culturas, que además viene con estos mejoramientos a través de quienes son profesionales o no. Creo que es un buen proyecto, pero no confundamos las cosas. Una cosa es la gran recaudación que queremos de la reforma tributaria, muchas y muchos, incluso para el sector cultural, porque eso no está exento de que la reforma tributaria vaya a aportar efectivamente a la cultura de nuestro país. Pero también es como malicioso confundir el debate respecto de este proyecto con la reforma de envergadura que ustedes rechazaron a inicio de año. Entonces yo creo que hay que dejar las cosas ahí en su contexto también. Más si estamos en una comisión que hablamos principalmente a veces de los discursos complejos, de los discursos con relatos un poco falaces. Eso. Gracias. Diputado Bernales. Sí. Gracias, presidenta. Claro. Le pido, porque voy a argumentar mi voto a los colegas. Tenía el vuelo a las 8:30 de la mañana y cosas que ocurren en el sur. Salió el vuelo a las 1 de la tarde, algo por el estilo. Pero llegué, justo a votar, el momento más importante. Y yo creo que esta es una comisión que está abocada justamente al mundo de la cultura y nos debemos justamente a los artistas, a los creadores. Y esa es la misión de esta comisión, poder apoyarlo y respaldarlo. Así como en las otras comisiones hacemos lo mismo. Yo estoy en la Comisión de Economía y hacemos proyectos específicos para las pymes, para las MIPYMES, los ayudamos a llegar al salario mínimo, vemos el tema de los FOGAPE, también vemos los consumidores y presentamos proyectos de ley para evitar los cortes de pago en pandemia, de los servicios básicos. Tenemos una serie de proyectos enfocados justamente en los consumidores. Y esta comisión está enfocada en los cultores, los creadores. Por lo tanto, me parece que es un despropósito decirles que no a algo justamente que además han solicitado, porque además entiendo, yo no alcancé a intervenir cuando estaban en las preguntas, que además esto se comprometió en el proyecto en Hacienda cuando se agregó el servicio IVA a todos, ¿no? Como en general, y quedamos en el fondo que este sector sí va a ver de qué forma se les ayudaba, porque generan empleo, generan una serie de otros fomentos positivos hacia la ciudadanía. Ustedes han visto en la pandemia, los primeros en cerrar fueron justamente los teatros, los centros culturales. Y tenemos que ayudar, y yo también acojo lo que dicen los colegas que votan en contra, pero tenemos que trabajar en esta comisión también para fomentar a que estas actividades, que muchas veces falta profesionalizarlas, porque hay muchos que van en vías para no ponerlo a todos en el mismo lugar, pues tenemos también que hacer una pega ahí. Tenemos que hacer también una pega ahí que no solo está enfocado en lo que estamos votando hoy día, sino que, por ejemplo, preocuparnos, por ejemplo, de sus pensiones. Muchos de los artistas no pagan sus cotizaciones por justamente el trabajo que realizan. Tenemos una serie de situaciones complejas en el mundo de la cultura. Por lo tanto, yo creo que este proyecto, dicho todo esto, viene a ayudar, y justamente es parte del trabajo que ha hecho el Ministerio, que muchas veces en este espacio somos críticos, constructivos del Ministerio, pero aquí hay algo que está efectivamente en una señal que es de poder avanzar. Tenemos muchas materias sin duda que conversar, pero yo insisto, esta es la Comisión de Cultura, nos debemos a los artistas y a los cultores, así que por lo tanto yo voto a favor de esta iniciativa. Gracias, presidenta. Diputado Bernales, entonces aprobada la iniciativa, presidenta, 7 votos a favor, una
en contra y 3 abstenciones. Falta designar diputado informante a la sala. El diputado Hernández. Si vamos por orden alfabético. Hola Claudia. Yo tengo problema. Ahí el presidente diría, ¿sí? ¿Sí? No sé cómo diga el diputado porque vamos por orden, es que vamos por orden alfabético y alfabético le correspondería al diputado Hernández. Yo quiero informar la ley de artesanía. No, pero le dejo la de patrimonio cuando venga cuenta. Entonces, se da por aprobado. La diputada Mix, se da por aprobado el proyecto y también se nomina a la diputada Mix como informante. Dejamos los segundos que nos quedan. ¿Cuánto nos queda? No, estamos hasta 10 para las 5. Saquen el mate. Sí, la subsecretaria de Hacienda me ha solicitado la palabra para hacer algunas contestaciones, principalmente de la última parte del proyecto. Así que, subsecretaria, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo me gustaría precisar que aquí lo que estamos haciendo es a propósito de la ley 21.420 de febrero del 2022, en la cual, a contar del 1 de enero del 2023, se aplicaba que se hacía una exención del IVA a todas las sociedades profesionales. Y eso es el contexto. Y en ese contexto, al dar cuenta de que muchas veces las personas que se dedican a la profesión de la cultura no contaban con un título profesional debidamente reconocido por una universidad, un instituto profesional, etcétera, o con una certificación del sistema educacional, es que se dice justamente para no discriminar, porque aquí se habla creo que la discriminación es al revés, se estaba discriminando a la industria cultural que estaban en sociedades porque no tenían profesiones. Cuando todo el resto de las sociedades profesionales, de abogados, por ejemplo, de médicos, por dar algunos ejemplos, hoy día no pagan IVA. En cambio, las sociedades constituidas por personas naturales de artistas sí estaban pagando IVA. Entonces creo que sí, más bien es al revés. Y esto fue una ley que se dictó en febrero del 2022 y que, producto de la discusión, se dio cuenta de que había aquí una anomalía, dado que las personas que se dedicaban al mundo de la cultura no tenían cómo comprobar los estudios en materias profesionales o técnicas y por tanto estaban siendo discriminados. Entonces creo que eso me parece que desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda queremos dejar claro, porque esa es la razón por la que estamos viniendo acá junto con el Ministerio de la Cultura a tramitar este proyecto de ley. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, el proyecto ya está aprobado. También las subsecretarias pueden retirarse, pero bueno, ustedes, en caso de... Sí, me imagino, así que muchas gracias. Pero también habíamos quedado en acuerdo que el ministro tendría que hacer algunas aclaraciones a los diputados y las diputadas que entregaron sus consultas en el espacio de varios. Entonces, en función de ese compromiso, ministro, le solicitaría que se pueda quedar. Por supuesto, presidenta. Muchas gracias. Y a través suyo a todos ahí tiene el micrófono. Los diputados presentes. Lo tengo, parece abierto, ¿no? Sí. Permiso. Bueno, son tres, básicamente, perdonen lo rápido, podemos extendernos en cualquier otra sesión que ustedes nos convidan. Nosotros venimos encantados a responder las preguntas que tengan. En este minuto tenemos tres inquietudes por lo que hemos visto. Uno es el tema de Frankfurt, otro es el tema de la funcionaria famosa y la famosa por la prensa, por la fama. Y la tercera es el tema del paro. Lo va a explicar un poquito más la subsecretaria, pero quiero informarles que el paro está prácticamente... No, está, hemos llegado a un acuerdo, estamos en proceso, tenemos a una de las dos asociaciones ya en acuerdo, por lo tanto nosotros esperamos que esto termine entre hoy día y mañana. Lo que es una muy buena noticia, porque los trabajadores han dado, y nosotros hemos dado una negociación producto de una larga situación en el Ministerio que no se resolvió de manera alguna en el
gobierno anterior y que en este llevábamos un año ya de conversaciones y que terminó en un paro, porque el tema no es fácil, el tema es resolver no solamente los temas de demandas en Santiago, sino que es a través de todo el país, con sus distintas características y con sus distintos problemas. Por lo tanto, el tema del paro, yo espero que de aquí a mañana tengamos muy buenas noticias. El tema de la funcionaria en cuestión, bueno, ¿cómo explicar? Esto nos sorprendió a todos. No es un tema que nosotros hayamos ni cubierto, ni estado en antecedente, ni el gobierno anterior, que fue los que la contrataron, pueden haber estado en antecedentes. Esto es un tema que de pronto ocurra algo así, permítanme decirlo con toda honestidad, en 3.600 funcionarios puede haber alguien que cometa este tipo de anomalía. Nosotros hemos tomado rápidamente, nos enteramos ayer, hoy día la funcionaria se le cesó en sus funciones, creo que ha sido una reacción rápida. Nosotros entendemos que los funcionarios públicos tienen que tener un comportamiento intachable, como dice la ley, y por lo tanto hemos procedido en consecuencia. Por lo tanto, también es un tema que es negativo. No nos gusta tener personas que infrinjan de alguna manera la ética profesional de esa manera, pero está resuelto, y desgraciadamente hay que resolverlo de esa manera. Y con el tema de Frankfurt es un tema más complejo, es un tema que también se arrastra hace bastante tiempo. Esto se comenzó por ahí por el año 2021, con la idea de que a lo mejor en esta ocasión podríamos intentar aspirar a ser país invitado especial, en fin. Y luego, al asumir yo el ministerio ahora en marzo, en abril me enteré de esta situación. Es una situación que demanda tremenda producción, no es fácil, es un evento de negocios que tiene fundamentalmente enfoque en la comercialización de derechos de publicación, lleva, no sé, desde el año 49, orientada a agentes profesionales del libro, se realiza todos los años, como ustedes saben, en la ciudad alemana de Frankfurt, y tiene una cantidad de compromisos para el país invitado de honor que es difícil y caro. Y nuestra idea fue tratar de postergar y no ir en esta ocasión y prepararnos mejor, dado el momento que estábamos enfrentando, entendiendo que no es que Chile no vaya, no es que Chile no participe y que estemos rechazando, sino que simplemente no participa como invitado de honor, sino que participa como participante regular. Y teníamos una serie y tenemos una serie de argumentos, no obstante lo cual, el presidente nos ha instruido que revisemos esta situación y estamos viéndolo con la gente de la feria, si es posible retomar estas conversaciones para este año 25 o para el 26 o por aquí cerca. No queremos dejar pasar esa oportunidad en el largo plazo, pero en mi opinión, y como ministro me hago responsable de aquello, decidimos declinar la participación de ese modo, no así la participación regular que tenemos planificada y que hemos planificado y que hemos llevado a cabo siempre, sino no es que hayamos estado fuera de la feria de Frankfurt. Eso es en un resumen muy escueto lo de Frankfurt. Es un tema que todavía no se cierra, que esperemos, vamos a buscar. Obviamente somos el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y estamos preocupados por el libro, y se publicó este año una política para el libro, la lectura y las bibliotecas. Es decir, estamos preocupados permanentemente de eso y queremos lo mejor para el país en este aspecto. Chile es un país que tiene muchos problemas lectores, cosas de mirar lo que pasó en CIMSE, cosas de mirar un poquito alrededor, y a mí, por lo menos en esta comisión, que nos vamos a seguir viendo durante mucho tiempo, me gustaría que supieran que el tema de la lectura y el libro es un tema demasiado relevante para nosotros y que estamos muy preocupados de él, y que este desacuerdo
no significa nada del otro mundo, y que, como les digo, estamos averiguando las posibilidades de retomar esas conversaciones o postergarlas un año o algo así. Sí nos gustaría decir que adicionalmente a ello nosotros estamos trabajando en el diseño de una feria en Chile, con características que ya les vendremos a contar, y que la cultura tiene muchas deudas con el país, y que estamos absolutamente dedicados a subsanarla y avanzar en este tema. Eso es lo que tendría que decir por el momento. Muchas gracias. Muy bien, sé que está apurado el ministro, pero Bafona, faltó el tema Bafona. Bafona estamos, ¿quieres? Cuéntale, Bafona también estamos... Sí, creo que se lo señalé en la última sesión, comentarles que efectivamente no han cesado las conversaciones con el Ballet Folclórico Nacional respecto de que hemos estado subsanando cada uno de los temas que eran necesarios para retomar normalmente su funcionamiento. Yo me vuelvo a reunir el jueves con el elenco para ver ya cómo vamos a encauzar el retomar, ¿cierto?, las actividades y las presentaciones, y cómo vamos a abordar este espacio de transición donde puedan estar ensayando. Así que han ido mejorando y avanzando en virtud que vamos cumpliendo algunas cosas que necesitaban un tiempo, pero que estamos bien contentos porque ha ido con avance, y espero ya después del jueves poder darle una noticia definitiva respecto de eso. Quisiera responder otra pregunta, si me permiten, presidente, que es para responder al diputado respecto de la calidad contractual de la funcionaria que salió hoy día de la institución. Efectivamente, ella estaba en horario por servicios que tenían cometidos específicos y que lo autoriza, de hecho, el artículo 2 del Estatuto Administrativo, y ella estaba a cargo del área de transformación digital. Esa era su tarea específica, fue contratada por el gobierno anterior, el año 2020, y desde ese momento ella desempeñaba esas funciones. Esa era la tarea específica que ya no desempeña en nuestro servicio. Acción final muy breve, y no a propósito de algo que dijo el colega Teao. A ver, esta comisión ha estado muy ocupada siempre de los problemas del sector cultural, de darle respuesta, de poder atenderlo y poder escucharlo. Esta comisión efectivamente ha estado aquí en el pasado, Anfocultura, AFUCAP, los de patrimonio, todos han estado. En esta oportunidad nosotros hemos estado muy pendientes de ellos, conversando con sus dirigentes, hemos estado incluso en el ministerio, el mismo diputado Teao nos acompaña, y hemos estado permanentemente también hablando con el ministro y la subsecretaria para ver en qué términos va avanzando, ¿cierto?, este acuerdo. Solo para responderle al diputado Teao, porque él señalaba que se había solicitado que estén aquí los funcionarios y no habían estado. Los del Bafona estuvieron y hicimos un link importante, creemos nosotros. Entonces, básicamente para dejar eso como muy en claro desde esta comisión y los oídos que se le han puesto a los distintos gremios. Eso, presidenta. Muchas gracias. Ya. Claudia, sí, está bien. Claudia, y también la subsecretaria tiene opinión. Gracias, presidenta. Es que me quedé dando vuelta en algo que dijo el ministro, presidenta. Y quería pedirle, a propósito de lo mismo, que pudiéramos, porque quién no querría tener una feria del libro que fuera reconocida internacionalmente. Así, generalmente las editoriales salen, los escritores salen a exponer afuera. Y en ese sentido, para que no nos suceda lo que pasaba en la feria del libro de la Estación Mapocho, para que efectivamente haya participación heterogénea de las editoriales. Yo le pido, ministro, a propósito de eso, es que ojalá, como se piense, como se diseñe en la futura Feria del Libro, no solo esté la Cámara Chilena del Libro, sino que tenga participación las editoriales, incluso aquellas editoriales nuevas que están tratando de salir adelante, que son generalmente las que le dan espacio a los escritores emergentes. Eso, ministro. Esa es la idea en todo caso, estamos en sintonía. Sí, quiero solo complementar lo que decía el diputado Bernales.
Y para responder también al diputado Teao, que en este momento las organizaciones además se encuentran en deliberación respecto del acuerdo. Ya tenemos la noticia de que Anfocultura ha votado de poner la movilización y estamos a la espera de la resolución final de esta paralización, que no solamente trae la deposición de una paralización, sino que trae consigo un acuerdo, un plan institucional que va a hacerse cargo, como decía el ministro, de una demanda histórica, no solo en materia de condiciones de trabajo, sino que también en materia de gestión interna y de un montón de asuntos que a lo largo de la historia de esta institución no se habían dado cita, digamos, en un plan conjunto institucional de desarrollo en el que estemos de acuerdo autoridades y los funcionarios y las funcionarias. Así que por eso también hubiese sido difícil que pudieran asistir hoy día, porque estaban también en esas acciones. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, igual buena noticia. Esperamos que se pueda materializar en una resolución y en un protocolo de acuerdo. Entonces, ¿tiene la palabra? ¿Quiere la palabra? La diputada Serrano, por favor. Sí, presidenta. Y con esto, bueno, por su intermedio y hablarle al presidente titular, quizás sería bueno para contemplar para más adelante, justamente como en una comisión ya poder revisar parte de los acuerdos para nosotros también ver cuáles son los compromisos que asumimos desde el legislativo. Entonces, como se cumplió el objetivo de esta sesión, se levanta.